¿Cómo emitir una factura electrónica de forma correcta en Ecuador? Vamos a hacer el ejemplo con el facturador gratuito del SRI y con el facturador de factura y firma.com. Así que si ustedes son profesionales que van a empezar a emitir facturas electrónicas, mírense todo este video, voy a explicar de manera general. Ya en otros videos, si pueden seguir mi canal, ahí pueden revisar, ya he explicado más a detalle el de las ventajas y desventajas del facturador gratuito del SRI, que básicamente este no tiene inventario, no pueden guardar clientes, no pueden guardar productos, cada factura que emitan pues tienen que completar todos los datos. Y si, bueno, si no tienen muchas facturas, no pasa nada, lo pueden hacer. Pero si ustedes ya quieren llevar un control más ordenado, ahí sí les recomiendo factura y firma.com. Entonces, lo primero que van a requerir es una firma electrónica. Si ya la tienen, esa les sirve perfecto siempre y cuando esté habilitado con RUC. O si no, pueden pedir una firma electrónica en factura y firma.com. Aquí solicitan la firma electrónica y eso es todo. Aquí simplemente le habilitan facturación SRI y ya siguen los pasos y eso es todo. Es bastante fácil. Ahora bien, para el facturador electrónico se van aquí en facturayfirma.com mismo, buscan en Google así, en esta página le dan en facturador con inventario. Y aquí van a hacer su registro, le dan crear cuenta gratis, escriben su número de RUC, llenan los datos y ya crearon su cuenta y están listos para operar. Aquí antes de empezar les va a pedir que configuren su firma electrónica, es el P2, se lo suben, luego van a tener que crear un punto de emisión. Si ya tienen en el SRI configurado, generalmente suelen configurar con 001 el punto de emisión, acá van a tener que configurar con 002. Y aquí si tienen un solo establecimiento sería 001, por ejemplo aquí les voy a indicar cómo funciona esto. Van aquí a la parte de configuración, punto de emisión. Por ejemplo, si el del SRI es el establecimiento 001, este también sería el establecimiento 001, a menos que ustedes tengan sucursales. Si no tienen sucursales, siempre va a ser 001, así tengan dos o tres facturadores. El punto de emisión, ese sí ya va uno por cada facturador. Si el del SRI sería el 001, el de aquí sería el 002. Aquí crean un nuevo punto de emisión y pueden configurar todos esos datos. A factura le ponen en uno, el resto le pueden dejar en cero. Si usaran un tercer facturador sería el mismo establecimiento, pero 003 en el punto de emisión. Así funciona el tema de los puntos de emisión, que es lo que se suelen confundir. Ya con eso, subiendo la firma, subiendo el logo, ya están listos que el sistema mismo les va a indicar. Ahora vamos a concentrarnos en hacer una factura. En el del SRI, como les dije, aquí ustedes agregan sus productos, tienen que irlos creando al cliente como tal, aquí buscando, no se quedan guardados. En cambio, en el facturador de facturayfirma.com, aquí ustedes ya directamente pueden tener sus clientes, su lista de clientes, añaden clientes, escriben la cédula y listo. Vamos a hacer el ejemplo emitiendo una nueva factura. Para ello vamos a tener que crear productos. Aquí yo, por ejemplo, ya les dejé productos de ejemplo, valga la redundancia. Vamos a iniciar con un servicio. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando ustedes dan un servicio, este no tiene inventario. Entonces ustedes, por ejemplo, el servicio 001 que se les crea automático, voy a poner servicios diversos, ayudante de fontanería. Aquí voy a escribir ya el valor total que voy a cobrar al cliente y aquí seleccionan el impuesto. Si ustedes están en RIMPE Negocios Populares, podrían emitir una factura con IVA 0%, pero si son RIMPE Emprendedor o RIMPE, o perdón, o régimen general, ya iría con el 15% y aquí les desglosa lo que en realidad es suyo. Lo suyo propiamente son los 26,087. La diferencia es de 15% para completar los 30. Este 15% es del SRI que deberán devolverle al momento de la aclaración de impuestos. Y también ahí pueden deducir si tienen facturas de compra, que ese ya es otro tema. Pero lo que ustedes ganan en realidad son los 26,087. Aquí crean el producto, yo ya lo tengo creado. Ahora vamos a ver un ejemplo con un bien. Por ejemplo, vamos a crear otro producto, le voy a poner bien, ahí me sale producto 001, aquí si tienen contabilidad le agrego un código adicional. En este caso zapatos, por ejemplo, talla ni si cuántos, ya marca tal. Entonces aquí dan la descripción de la marca y todo lo que ustedes quieran y lo mismo. Aquí supongamos que estos zapatos valen $50, pongámosle 40 por ejemplo. Valen $40 y si ustedes ya le ponen el 15% les desglosa lo que en realidad es suyo. Como les dije, si fueran RIMPE, negocios populares, ahí sí le pondrían el 0% cuando facturen hasta 20,000 anuales en ingresos. Aquí lo importante es que se les va a activar el inventario del producto. Ustedes aquí activan cuando es bien, se activa el inventario y nosotros podemos poner el stock actual. En este caso le puse 40 como ya está creado el producto.
ya me sale cuánto es el stock actual. Y aquí yo puedo poner lo mínimo que me avise que ya se me va a acabar el stock. En este caso le puse en 4. Ahí ustedes ponen. Una vez que ya tienen todo esto, ya el inventario ya está creado. Por ejemplo, miren, aquí tengo de los zapatos. Si puedo ver la Cardex, que es los movimientos, que ya se vendió un zapato, se inició el stock con 40 y todo eso es bastante intuitivo. Para los movimientos, si ustedes quieren agregar, por ejemplo, un zapato que compraron o un pack de zapatos que ya ahora tienen más zapatos, por ejemplo, compraron 5 más al proveedor, ya tendrían 44 y voy a registrar que tengo más stock. Ya agregué 5 zapatos más y por ende tengo un stock de 44 zapatos. Y con eso estamos listos para crear nuestra primera factura. Le doy clic aquí o directamente aquí pueden crear factura o aquí en facturas también, nueva factura. Hay varias opciones para crear su factura. Lo importante es aquí que ya tengan sus clientes o si no pueden seleccionar consumidor final. Voy a seleccionar consumidor final y aquí le voy a dar siguiente. Entonces aquí lo bueno de estos facturadores, por ejemplo, si agrego varios productos, agrego dos que me dan 150. Yo sé que el consumidor final solo es hasta 50 en emprendedor y en régimen general. Si yo quiero emitir aquí la factura, ya me dice no, no puedes porque solo hasta 50 puedes en consumidor final y con esto se evitan multas en el SRI. Entonces le voy a decir quitar consumidor final y voy a agregar a nombre de personas. Aquí una empresa en este caso también funciona con personas naturales. Le damos en siguiente. Aquí como pueden ver en el anterior ustedes pueden seleccionar el establecimiento y el punto de emisión. Como solo tengo uno, solo me salen esos. Le doy en siguiente y aquí sí ya puedo emitir la factura. Como estoy en modo pruebas, aquí incluso lo pueden cambiar a producción. Esta factura solo será ejemplo, no tendrá validez tributaria. Pero si ya le pasan a producción y aquí le sale live, ya esa factura es real, ya está autorizada por el SRI. Y aquí cabe mencionar cómo funciona el SRI como tal. Ustedes pueden enviar desde cualquier facturador las facturas, puede ser del facturador del SRI, puede ser eh, desde un facturador privado como el de facturifirma.com. No importa, incluso pueden ser programadores y con código enviar el XML. Lo que el SRI recibe es un formato correcto, lo autoriza y genera una clave de autorización que ya les voy a indicar. Con esa clave de autorización, esa la pueden consultar en el SRI y esas facturas son las que son válidas y les van a aparecer ya autocompletadas en el portal de sus declaraciones de impuesto. Entonces, independientemente de cualquier facturador que usen, lo importante es que sea la factura autorizada o el comprobante autorizado por el SRI. Listo, entonces ya una vez comprendido eso, yo desde este facturador voy a autorizar, pero en modo pruebas nomás. Supongo que va con transferencia, tarjeta o efectivo. En transferencia pongámosle, le doy cargar. Aquí ya me advierte que estoy en modo prueba, le digo sí, autorizar. Y esto se está enviando al SRI para que el SRI revise que esté en el formato correcto y él genere una clave de autorización que esa se la puede consultar en el SRI para saber que la factura es válida y tiene validez tributaria. En mi caso está solo en modo pruebas. Se emitió y se autorizó la factura, listo, y me aparece la lista de facturas. Lo bueno de los facturadores, que a diferencia del gratuito del SRI, que es bastante básico, es que acá ustedes pueden generar incluso links de cobro. Ustedes le dicen al cliente si son servicios digitales, por ejemplo, está en otra ciudad, le crean un link de pago, aquí abren el link de pago y ya les aparece para que el cliente pague, copie los datos de la cuenta, que por cierto aquí pueden configurar su cuenta bancaria, aquí van a la configuración y aquí configuran su cuenta bancaria y agregan un nuevo banco, Pacífico, Guayaquil, Banco de Loja, cualquier banco lo agregan y con eso ya pueden generar estos links de cobro. Es bastante intuitivo la verdad el sistema, así que se lo recomiendo. Listo, una vez que volvemos aquí a la parte de facturas, yo voy a pagar esta factura. Ya que tienen agregado una cuenta bancaria, yo puedo decir que pagué por completo la factura o que hicieron un abono parcial. En este caso voy a decir que pagó completo y llegó el dinero a la cuenta del Pichincha, registro el pago y listo. Aquí también ya me sale cobrada la factura y con eso tiene un registro más completo. Aquí puedo descargar el reporte, ya sea en Excel o en PDF, y aquí tenemos las claves de autorización, lo que les decía, para verificar si las facturas, aunque ya les sale aquí, si están autorizadas o no. Si hubiera algún error, aquí les saldrá para reintentar autorizar de nuevo para que no estén haciendo nuevamente la factura. Y aquí por último pueden imprimir lo que es el RIDE, la versión impresa de su factura como tal, o también si tienen impresora pequeña, aquí le dan clic e imprimen la versión de impresora pequeña. La imprimen aquí en estos botones, aunque ya parece que se me abrió aquí.
Exacto, aquí como pueden ver ya está la versión pequeña que la pueden imprimir y entregar ese ticket así de fácil. Listo. Con eso también tienen el XML y aquí la pueden anular a la factura en el caso que se equivocaron y quieren que se desautorice. Una cosa es eliminarla del sistema, otra cosa es desautorizarla. Al anular la factura les va a advertir que esto solo la anula del sistema, pero ustedes tienen que ir directamente al SRI a hacer la anulación para que no tenga validez tributaria esa factura como tal. Listo, con eso ya estamos completos. Ahora vamos a hacer otro ejemplo en cambio de consumidor final. Voy a seleccionar aquí en facturas, nueva factura y le doy aquí en consumidor final. Aquí no es necesario ya llenar esto como es consumidor final, le doy siguiente, simplemente yo selecciono por ejemplo este servicio, servicios profesionales, no me va a dejar porque son $100, yo le cambio a 30 por ejemplo, una consultoría, algo que ustedes hayan vendido, eso me pagó con efectivo, generar factura y ahí sí me deja generar. Se envía al SRI, se autoriza y listo. Tenemos nuestra siguiente factura que así mismo podemos crear los links de cobro, pasarle al cliente y con eso ya les funciona bastante bien. Y de esa forma pueden ir controlando su inventario. Miren, aquí ya se restó de la factura que emitimos. Aquí podemos ver los movimientos, ver la Cardex, donde ya hubo un stock inicial de 40, se restó uno, se agregaron 5 al inventario y con eso tenemos toda la información completa. Esa es la diferencia entre una factura del S con el facturador gratuito del SRI a con un sistema completo donde ustedes ya tienen todo el control de sus ingresos, de las ventas que hicieron y con eso pueden tomar mejores decisiones, tienen un mejor orden y ustedes si se les acaba el paquete, la verdad son bastante accesibles, este es un modo de pruebas que estoy indicándoles, $10 sin comprobantes es bastante accesible la verdad que vale la pena invertir para que tengan todo ordenado si están empezando un negocio pequeño, si tienen servicios profesionales, si también quieren llevar un control adecuado de sus ingresos y ya no tienen que estar creando clientes nuevamente. Aquí esto se conecta con el SRI. Cuando ustedes crean un cliente, escriben el número de cédula, se autocompleta solito. Es bastante práctico, con esto evitan errores y tienen un sistema bastante práctico. Recuerden, factura y firma.com. Ahí ustedes directamente van a Google, buscan factura y firma.com, le dan en facturar con inventario y de esta forma ya pueden tener un sistema bastante ágil. En otros videos, como les dije, si es que ustedes no quieren guardar clientes o hacen una factura cada 2 meses, cada 3 meses, les sirve perfecto también el facturador del SRI. No importa el facturador que usen, lo que importa es que sea autorizado, que tenga firmas electrónicas autorizadas. Por eso no, por eso el SRI les va a autorizar las facturas que emitan, perdón, como tal. Si es que la firma electrónica no está autorizada, no está por distribuidores autorizados por la Arcotel, la factura no se va a autorizar por el SRI. Esa es la diferencia, así que ya saben, firmas aquí en factura y firma.com y con eso también pueden usar el facturador de factura y firma.com. Espero que les haya servido este tutorial, leo sus comentarios, que tengan un excelente día.